¿Qué tal? Soy Carlos Ventura y este es el episodio número 22 de La Escapatoria, un podcast de Fórmula 1 en particular y automovilismo en general. Hemos tenido un gran premio de altibajos en Bakú. El sábado tuvimos una pedazo de clasificación con hasta 6 banderas rojas por accidentes contra los muros y sin embargo el domingo tuvimos una de las carreras más descafeinadas de la temporada. Y eso que los ingredientes, en principio, eran muy buenos porque la parrilla estaba muy desordenada. Pero ya sabemos que con estos coches modernos, básicamente adelantar es muy difícil y no dan buenas carreras. Es lo que hay. Aún así, tenemos muchas cosas que comentar y por supuesto, además de la Fórmula 1, también hablaremos de la Fórmula 2, que se va de vacaciones hasta noviembre. Así que con todo este repaso a la actualidad, comenzamos. Y empezamos casi que en orden cronológico del fin de semana y lo hacemos con la clasificación del sábado. Fue la clasificación más larga de los últimos tiempos, 118 minutos, o lo que es lo mismo, casi 2 horas de clasificación. ¿El motivo? Pues 6 banderas rojas causadas por los accidentes de Albon, Hülkenberg, Colapinto, Behrmann, Leclerc y Piastri. Básicamente más de un cuarto de la parrilla acabó probando los muros del circuito urbano de Bakú. Pero es que además de los accidentes se le tiene que sumar al caos que vimos en la Q3 con la caída de 4 gotas que agitó la parrilla y puso a todos los pilotos contra las cuerdas, y ahí fue Carlos Sainz el más listo de la clase porque marcó el mejor tiempo hasta la bandera roja causada por Charles Leclerc. Y para cuando se reanudó, tan solo Max Verstappen le pudo mejorar el tiempo y se llevó la pole. Ya el sábado en realidad podíamos intuir por dónde iba a ir un poco la carrera del domingo, porque veíamos un Verstappen muy fuerte y unos pilotos de McLaren que sinceramente no dieron la talla. Y si seguimos hablando de Verstappen, yo me quedo con que cuando otros pilotos sienten la presión, cuando a Norris o a Piastri les entra esa ansiedad por la lucha por el mundial, a Verstappen no. Y este tío, cuando muerde, sinceramente, es que no suelta. Es la segunda victoria consecutiva para Max, tras la de Monza, la cuarta de la temporada, y es que en los últimos 3 grandes premios Verstappen le ha recortado 28 puntos a Piastri y 44 a Lando Norris. Y claro, esta tendencia, como mínimo, nos da para plantearnos si en realidad hay mundial para Max. Porque si Red Bull le da el coche, él seguramente lo va a meter muy arriba. En Monza, el equipo Red Bull ya introdujo mejoras y a la vista está que han funcionado con estas 2 victorias. La clave está ahora en si cuando lleguemos a Singapur, un circuito muy distinto funciona. Y ojo, porque en realidad si el Red Bull funciona o va en Singapur, cuidado porque Verstappen puede que no haya dicho la última palabra en este mundial. Que sí, que la ventaja en el mundial actualmente es mucha. Piastri le saca 25 puntos a Norris y 69 a Verstappen, es mucho. Pero los McLaren, o mejor dicho, en realidad sus pilotos, se están dejando muchos puntos por el camino, y si Max los acaba recogiendo y sumando más, cuidadito. Y el ejemplo de dejarse puntos por el camino fue el que vimos claramente con Oscar Piastri, que yo creo que tuvo en Azerbaiyán uno de los peores fines de semana, ya no tan solo de la temporada, de toda su carrera en Fórmula 1. Tuvo un accidente en quali que le hace salir noveno, se salta la salida, le entra el anti-stall y cae a la última posición por eso, y luego intentando remontar a lo loco tiene un accidente él solo contra el muro en la primera vuelta. Sinceramente, irreconocible. Más que nada porque Piastri no nos tiene acostumbrados a encadenar este tipo de errores, y sobre todo tan a menudo, ¿no? Tan solo en 2 minutos salió mal y tuvo un accidente. Siempre decimos que es un tío muy frío, con la cabeza bastante bien amueblada, pero está claro que la situación en Bakú le acabó superando. Aunque en realidad, si lo pensamos bien, no sale tan mal parado como podría haber sido el mero hecho de hacer un 0. Porque aunque Piastri se vaya de vacío en Bakú, su máximo rival, Lando Norris, tan solo pudo ser séptimo y recortarle tan solo 6 puntitos. Así que sí, varapalo para Piastri, pero Norris estuvo muy blandito en esta supuesta remontada que todos anticipábamos, aunque es verdad, hay que decir a su favor, que adelantarse demostró
ser mucho más difícil de lo que en un principio parecía en el circuito de Bakú. Imagino que es la magia de esta normativa que hasta con 2 kilómetros de recta que tiene el circuito de Bakú, más de 1 kilómetro de DRS, es difícil adelantar hasta con rebufo. En fin, qué desastre. Y hablamos ahora, con permiso de Max Verstappen, del que fue el protagonista del fin de semana, que fue Carlos Sainz, que consiguió un podio, un tercer puesto con el Williams. Como comentábamos al principio, medio podio fue por esa pedazo de clasificación que hizo metiendo el coche en primera fila, pero es que el reto en realidad era mayúsculo, porque sabía que durante 51 vueltas le iban a llegar coches más rápidos por detrás. Y al final, oye, chapó, ni un error conduciendo al límite entre muros, y tan solo George Russell fue capaz de adelantarle, pero que ni siquiera fue en pista, porque fue gracias a una gran estrategia del equipo Mercedes y, por supuesto, al pedazo de ritmo que mostró Russell y mantuvo durante todo el fin de semana. Un fin de semana donde estuvo malito, así que no me quiero imaginar si llega a estar bueno Russell. Pero si volvemos a Carlos Sainz, el podio en Bakú es importantísimo. Primero porque la suerte o la tranquilidad por fin visitó a Sainz, que estaba teniendo una temporada de debut en Williams muy pero que muy complicada. Y después porque es histórico por varios motivos. Devuelve a Williams al podio 4 años después, la última vez fue con Russell en Spa 2021, aquella carrera donde cayó el diluvio universal y tan solo se rodó un par de vueltas detrás del safety car, en fin. Después, ¿por qué es más histórico este podio de Sainz? Porque se convierte en el segundo piloto en la historia de la Fórmula 1 en hacer podios con McLaren, Ferrari y Williams, y es que tan solo Alain Prost lo había conseguido. Y también, por tercer motivo que es histórico, pues porque esta tercera posición en Bakú hace que Carlos Sainz lleve 7 años seguidos consiguiendo podios en Fórmula 1, lo que es en realidad una auténtica locura. Lo ha hecho en 2019 y el 20 con McLaren, del 21 al 24 con Ferrari y ahora este año 2025 con Williams. Y me gustó mucho la imagen de todo el equipo Williams yendo a celebrar al podio, algo que en Ferrari, seamos sinceros, no pasaba. Y hasta el propio Albon, con un fin de semana, digámoslo, jodido, estuvo en la celebración de Carlos. Y si hablamos de Albon, podemos comentar su fin de semana y sobre todo ese toque con Colapinto que hizo que el argentino sea protagonista otra vez más en el mal sentido de la palabra. De Albon, yo creo que es el peor fin de semana de la temporada para él, justo además en el momento donde las comparaciones son odiosas con tu compañero porque él se ha subido al podio, así que mala suerte también en ese sentido. Y después el toque con Colapinto yo creo que viene fruto de una frustración durante toda la carrera, donde se veía muy atrás e intentó adelantar como fuese. Y de Franco Colapinto, pues qué comentar. Pues fin de semana que yo creo que no estaba siendo malo en realidad, porque clasificó delante de Gasly, pero que se vuelve a ver empañado por accidentes. Primero en quali, él solo, y después por mala suerte, siendo un pasajero con el accidente, con el toque con Albon. Y su futuro, sinceramente, pues no sé qué será de Colapinto. Me temo que será Briatore el que tenga que decidir si Colapinto estará o no en Alpine en el año 2026. Y 2026 es lo único que tiene Aston Martin a lo que aferrarse. En Azerbaiyán, otra vez, nada, pero que nada de ritmo. Fue un fin de semana muy mediocre, pero en realidad era algo que ya podíamos imaginar por las características que tiene este circuito, que no le venían nada bien a las pocas cualidades que tiene este Aston Martin. Y un Fernando Alonso que volvió a luchar por una Q3, pero que no fue suficiente, salió desde el 11º puesto y para rematar le cayó una sanción de 5 segundos por reaccionar a Piastri moviéndose antes de tiempo, es decir, que Fernando Alonso también se acabó saltando la salida. La teoría para el futuro de Aston Martin nos dice que Singapur les vendría algo mejor, sobre todo por ese factor de curva lenta. Se supone que los circuitos más favorables para Aston hasta final de temporada tendría que ser Singapur y Brasil, y los peores, pues por las largas rectas y tipo de circuito características, Las Vegas y México. No sé si en Singapur llegarán a ir tan bien como lo que vimos en Hungría, pero sin duda no será algo tan duro como en circuitos de largas rectas que hemos tenido recientemente como Spa,
Monza o el propio Bakú este fin de semana pasado. Luchar por las Q3 es algo que hacen gracias a Alonso, que siempre saca ese puntito más, también básicamente porque a Stroll ni está ni se le espera, pero yo creo que, aunque no suene muy alentador, el top 10, sobre todo los domingos, que es donde se reparten los puntos, debe ser el objetivo y casi que una obligación para un equipo que aspira a ser grande en un futuro. Y como última parte del programa, como siempre, hacemos un repaso al resto de categorías, aunque este fin de semana algo más pobre, porque tan solo tuvimos Fórmula 2, que nos dejó con la victoria de Beganovic en la sprint y de Crawford el domingo. Un fin de semana en realidad bastante significativo para el campeonato, porque esa victoria de Crawford hace que le recorten muchos puntos a un Fornaroli que se fue sancionado. Ahora mismo los separan tan solo 19 puntos a falta de 2 citas, es decir, 2 sprints y 2 carreras largas. Más cositas que nos deja la Fórmula 2, pues tuvimos el debut de Stenshorn, que fue quinto en la Fórmula 3 este año, que lo debutó con Trident, y aunque no sumó puntos, en realidad sí que dejó un buen sabor de boca, porque estuvo arriba o rodando con buen ritmo durante todo el fin de semana. Imagino que en realidad al que no le dejó buen sabor de boca fue a Pepe Martí, precisamente porque el español fue sancionado con 10 segundos por causar una colisión con el debutante, aunque en realidad si veis la acción, yo sinceramente sigo preguntándome qué vio la FIA, porque el accidente es porque Pepe asusta al coche de delante al mostrarse por el interior, pero en ningún momento hay contacto, así que, en fin, cositas de la FIA, ¿no? Y claro, si nos paramos a reflexionar sobre la temporada de Pepe Martí, con esta temporada tan rara de altibajos, se ha hablado mucho de su futuro y sobre todo de esas declaraciones donde decía que la Fórmula 1 ya no es su plan A. Así que veremos qué decide Red Bull con él, si un tercer año en Fórmula 2, algo que a mí sinceramente no me acaba de convencer, buscar algo en GTs o en resistencia aquí en Europa, tal vez jugársela, ir a la Super Fórmula japonesa, que otros pilotos han llegado a la Fórmula 1 desde ese puente. A lo mejor recuerdo a Lawson, a Gasly, que corrieron allí y acabaron en Fórmula 1, también precisamente con Red Bull. O tal vez incluso jugársela a cruzar el charco a los Estados Unidos e irse al entorno de la IndyCar. Veremos, también se ha hablado de la Fórmula E, pero va a empezar ahora en diciembre, así que dudo que eso sea una opción para Pepe. También porque en realidad Red Bull no se ha decidido por su alineación para 2026, hablo tanto del equipo A como de RB, porque se suponía que Lindblad tenía medio pie en Fórmula 1 con RB, pero claro, tienen que encajar a Tsunoda, a Hadjar y a Lawson. Hadjar desde el principio en realidad rindió bien, por lo tanto su continuidad estaba más que asegurada, pero es cierto que tanto Tsunoda como Lawson han empezado a dar un paso al frente y están rindiendo muy bien, así que la papeleta que tiene Red Bull no es pequeña. Tendremos que esperar para ver qué decide Red Bull, cómo organiza a sus pilotos, porque tienen un exceso de pilotos para los asientos que tienen. Y hasta aquí el episodio de hoy. Por supuesto, animo a que apoyéis este podcast siguiéndolo en Spotify, suscribiéndose en YouTube, al igual que podéis seguirme a mí en Twitter en @carlosf1ventura. Y como siempre, nos seguimos escuchando en La Escapatoria.